Bueno, de aquí se ven caras de ansiedad, muchas, y un enorme reloj. Así que vamos a tratar de cumplir con vuestras ansiedades, pero por sobre todo con el reloj para que nadie nos reprenda después. Bueno, ya ustedes escucharon, tenemos gente de la industria, de la academia y de los gremios, de dos gremios muy distintos, uno de la vida más formal de la economía argentina y otro de la economía más informal, ¿no? De la que no hemos podido salir. Vamos a ir escuchando a cada uno de ellos. Obviamente le vamos a dar la palabra a la dama que además es la más ansiosa y la más... la que tiene más temor. Me preguntó 1000 veces si le iba a hacer zancadillas y demás. Yo le dije que se quede tranquila, que hoy, al menos hoy, no, que eso queda para otro momento. Obviamente, como mujer de la industria, ella es presidenta de una empresa que se llama Homsalva, se dedica al mundo y a la producción, a la manufactura, ¿no? Del caucho. Y obviamente te queríamos preguntar, sin duda, ¿no?, sobre los principales obstáculos que enfrenta hoy por hoy la creación de empleo. Sin duda que en tu empresa queremos que nos cuentes tu opinión o tu vivencia, si querés, pero también qué ves en el sector y qué medidas podría haber o podría encontrar por ahí, si es que ves alguna luz en la ley bases que podría mejorar un poco esta coyuntura complicada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al IAE por la invitación. Sí, es cierto, estoy re nerviosa, lo confieso. Me honra estar en este lugar, en el IAE. Bueno, para poner un poquito en contexto, quiero decirles que pertenezco al sector del caucho, que hacemos todo lo que son productos de goma y también está muy cerquita el neumático y lo que es también la reconstrucción de neumático. Entonces, para que ustedes un poco entiendan ¿dónde está ubicada mi pyme? La verdad que desde el sector vemos de manera positiva estas primeras acciones que están en las leyes bases. Pero la realidad es que el obstáculo mayor que tenemos las pymes, en especial las pymes más pequeñas, es el tema de la litigiosidad laboral. Que bueno, podemos ver que los temas de... la situación de las multas, los temas de la mala registración, bueno, eso puede ser un tema para que se desincentive el tema de los litigios y también para que se incentive la formalidad del personal. Igualmente, la verdad que nos queda corta, en este caso, la ley bases, porque las industrias pymes estamos sufriendo las consecuencias de las actualizaciones en los intereses de los juicios laborales. Lo digo con conocimiento de causa porque estoy sufriendo uno de ellos. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos expectativas. Otro tema que nos parece un obstáculo bastante importante es conseguir personal calificado en nuestras industrias. Pero bueno, vemos que la extensión del plazo de prueba podría ser una oportunidad también. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tomamos personal tenemos que capacitarlo, tenemos que formarlo. Lamentablemente nuestra industria ha perdido mucho personal en estos años. Entonces nosotros estamos capacitando y pensamos que 6, 8 meses puede ser un periodo en el que podamos formar y podamos evaluar. Sobre todo también en las pymes familiares hay algún tema de pertenencia, adhesión. Entonces, bueno, como que un espacio un poquito más largo nos puede dar lugar a conocernos, conocer los valores, la cultura de la compañía. Otro tema que vemos también con dificultad y que pensamos que a lo mejor bien reglamentado es el tema de la solidaridad, digamos, poner en cabeza bien de quién es el responsable de la contratación de las personas, porque también vienen muchos juicios laborales como consecuencia de ello. Y por último, el tema que también nos afectó y bastante, sobre todo ustedes habrán visto en el neumático, fue el tema de los bloqueos. Entonces, si realmente, bueno, también se reglamenta, ¿no?, y están bien claras las situaciones, los despidos directos. Nosotros hemos tenido muchas industrias, sobre todo en el interior de la República Argentina, que han sufrido este tipo de bloqueos. Pero quiero tomarme 2 minutos, Diego, si me permitís, porque también... Tomate. 2 minutos. A mí, yo quiero también tener una mirada optimista y de las oportunidades que
posiblemente algunos de los puntos de la ley bases tengan. Digamos que la industria, las empresas pymes son el motor productivo de la Argentina y realmente creamos valor económico, valor social y valor ambiental y de gobernanza. Y en lo personal promuevo el desarrollo sostenible. Y realmente siento que las pymes, en especial las más pequeñas, tenemos un desafío enorme y que es transformar nuestras empresas hacia el desarrollo sostenible. En lo personal, en mi empresa, vengo trabajando los objetivos de desarrollo sostenible y eso me permitió trabajar temas como la economía circular, la gestión de residuos, las contrataciones inclusivas, muchos temas en donde hemos hecho alianzas con cooperativas, alianzas con emprendedores sostenibles. ¿Y por qué traigo este tema? Porque realmente yo creo que si la ley bases resuelve algunas cuestiones de registración, de diferentes formas de contratación, podemos ayudar a que esos nuevos negocios que surgen a partir de la sostenibilidad puedan crecer y desarrollarse. Pero para esto también un poco, quiero invitarlos, aprovechando este espacio y esta concurrencia, a repensarnos también los empresarios y las empresarias, a repensar un liderazgo más humanista, un liderazgo que esté acorde y que tenga a las personas en el centro de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, también creo que no todo nos lo va a dar la ley bases, tenemos que también trabajar en nosotros para lograr esa empatía, esa colaboración, algo de lo que realmente podamos hacer ya que impactamos y no dejemos a nadie atrás, como dice la agenda. Así que bueno, bien, esto es... Volveremos a alguno de esos puntos. ¿Cómo Iba a ir por algún orden, pero voy a venirme para acá, Santiago, por algo que dijo, que tiene que ver con el hecho, que dijo Patricia, que tiene que ver con el hecho de la búsqueda de personas capacitadas, ¿no? A vos te toca representar a un universo de gente, un colectivo de gente que uno, digamos, sin conocer demasiado, sin ser especialista, podría decir que tiene una baja capacitación. ¿Hay posibilidades de ingresar de ese núcleo que representás al mercado laboral formal con la estructura actual, con los requisitos de una pyme, de una empresa y demás? ¿O todavía hay un camino enorme por recorrer? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Indudablemente, desde mi punto de vista, no se puede contestar esa pregunta sin contextualizar. Por supuesto, es una buena pregunta porque abre un debate profundo, por supuesto que es una buena pregunta. Pero no se puede responder sin contextualizar en el mundo que nos toca intentar responder una pregunta tan profunda que de alguna manera responde o grafica desde nuestro punto de vista uno de los problemas centrales que tiene Argentina, que tiene América Latina, que tiene parte del mundo también. ¿Y por qué creo que hay que preguntarse en qué mundo nos toca, en qué sistema capitalista nos toca intentar responder esa pregunta? Porque indudablemente en el caso de Argentina, después de 40 años de democracia, después de varias experiencias de gobiernos peronistas, no peronistas, en donde uno tiene que sacar un balance de lo que significó ese proceso, cada proceso, pero podemos sacar, después de 40 años, que hemos vivido en una Argentina en un serrucho descendente, que ha generado problemas estructurales como es la pobreza. Yo tengo la posibilidad de compartir acá el panel con algunos compañeros y compañeras que son más grandes que yo y estoy seguro que no conocían lo que significaba la pobreza estructural. Y creo que nosotros tenemos que entender hoy que en la Argentina, por ejemplo, en el panel anterior mencionaban que nuestra población económicamente activa es de 24 millones de hombres y mujeres, más o menos entre el sector público y el sector privado hay 10 millones de trabajadores formales, y vos tenés un universo de trabajadores y trabajadoras que están afuera del sistema formal. Y para mí hay un dato que nosotros tenemos que pensarlo mucho, discutirlo mucho, que por ejemplo con el final del gobierno anterior terminamos en un nivel de desempleo del 5% y un poquito más, pero terminamos con 42% de pobreza.
En 6 meses de gobierno, del actual gobierno, los índices de desempleo se fueron a casi el 8%. Pasamos al 55% de pobreza. ¿Pero qué quiero decir con esto? Frente a la cifra concreta de los niveles de desempleo, quiere decir que en la Argentina hay trabajadores y trabajadoras que de alguna forma sobreviven, que sobreviven en el campo, que sobreviven reciclando, que sobreviven en talleres textiles muchas veces clandestinos. Les cuento una experiencia, nosotros en la etapa anterior sacamos a muchísimas mujeres que trabajaban clandestinamente en talleres, armamos polos textiles, muchísimos polos textiles, donde las compañeras se cooperativizaron, pudieron acceder al crédito, pudieron tener la posibilidad de tener aportes jubilatorios. Y esos talleres textiles, esos polos textiles, además, las compañeras llevaban a sus hijos, que antes no tenían dónde dejarla. ¿Y quién los organizaba? También compañeras del territorio, de la economía popular. ¿Qué quiero plantear con todo esto? Que evidentemente hay una necesidad en la Argentina de construir puntos de consensos básicos que nos den la posibilidad de resolver un problema central que tiene la Argentina, que es la inestabilidad permanente que tiene la Argentina. ¿Es posible resolver el problema del empleo en la lógica solamente del sistema capitalista, tal cual lo intentamos resolver desde en estos 40 años de democracia? Yo creo que no, si no lo hubiésemos resuelto. ¿Es posible resolver el problema de la pobreza tal cual intentamos implementar la política social durante estos 40 años de democracia? Y no, sirve para transitar un camino, para tratar de salir de la crisis, pero evidentemente no resuelve los problemas de fondo. El problema de fondo es que tenemos que estudiar cuál es la realidad de nuestra Argentina, empezar a planificar en otra dimensión la Argentina. ¿Cómo puede ser que nuestro país, que diríamos que es uno de los países más importantes en términos agropecuarios, solo viva en nuestro país, en el campo, menos del 10% de la población agropecuaria, y que en los grandes centros urbanos tengamos problemas ya hasta para poder acceder a la salud, a la educación, a comer? Es decir, no sé si hoy el conjunto de la economía popular está en condiciones de ingresar a una pyme en términos de las capacidades concretas que necesita la pyme. Pero lo que nosotros tenemos que estudiar es cómo vamos a resolver el problema del trabajo de lo que está fuera del sistema formal, que necesita que la Argentina, en términos de los sectores políticos, económicos, empresariales, sociales, sindicales, construyamos los consensos necesarios para sacar a nuestra gente de la situación de pobreza. Y para eso hay que darle derecho. Hay que estudiar caso por caso para que cada sector pueda adquirir derechos, se sienta integrado, que tenga posibilidad de crédito, que tenga posibilidad de obra social, que tenga posibilidad a la salud, a tener vacaciones, a discutir en algún lugar la paritaria. Ese es el desafío que nosotros entendemos hay que tratar de construir en la Argentina, y por eso celebramos, más allá de que sobre nosotros en general hay una mirada estigmatizante, yo celebro sinceramente que se tomen el tiempo de escucharnos y quizás en 5 minutos no se pueda discutir la complejidad del problema que tiene la Argentina, pero bienvenido sea que muchos argentinos y argentinos de buena fe, de buena voluntad, solidarios, de buen corazón, nos sentemos a pensar cómo vamos a sacar esta Argentina adelante, porque tenemos el desafío de que la pobreza estructural no se transforme en una palabra corriente en nuestro país, y eso va a depender de todos y todas. No va a depender de un sector pyme, de un sector sindical, va a depender del conjunto de los argentinos, que seamos capaces de construir los consensos necesarios para la Argentina que necesitamos construir. Bien, ahí hablaste de muchos temas que como periodista iría por una cantidad, pero no tenemos ni tiempo ni nada. Pero está claro, digamos, el aumento de la problemática, la pobreza, la cantidad de gente, ya los números ya son para ocuparse de una manera absolutamente preponderante frente a otros temas. Y me doy vuelta para este lado, quería hablar con Leandro, que es profesor, es académico y tiene por ahí una visión distinta, obviamente, más puesta en otro lugar, en la creación de las normas, la creación de los incentivos de las normas, justamente para crear el empleo, porque en el fondo subyace la falta de empleo, ¿no? Como el gran tema, ¿no? La falta de empleo, la falta de incentivo para la capacitación, la posibilidad de absorber de las compañías ese recurso capacitado.
Los intentos en la ley base, lo que está dando vuelta ahora, lo que quedó, digamos, ahí en un modo pausa en el verano, ¿alcanzan para empezar a generar algún tipo de, si querés, de red para creación de empleo? Bueno, primero, gracias a las autoridades por la invitación. No es suficiente porque toda ley laboral tiene su complejidad. Un juez de la Corte Suprema Americana, Brennan, en los años 80, dijo que la simplicidad de las leyes laborales solo está en la superficie. La Corte Suprema en los 90 reiteró esto, diciendo que en realidad son mucho más complejas en la profundidad, porque responden a visiones distintas, acuerdos de intereses contrapuestos. Y además hay dos problemas, o dos temas, ¿no? Uno es la reglamentación. Hay que ver cómo se reglamenta, hay varios institutos que necesitan reglamentación, y otro es la interpretación. Claro, ¿no? Ahí hay una cuestión jurisprudencial. Claro, exacto, eso va a llevar su tiempo, porque además la reforma que se ha establecido mantiene el core de la legislación laboral actual. Entonces, eso va a dar lugar a un periodo de consolidación o de rectificación. Pero, para ir a lo concreto, esto no impide que la empresa tome alguna línea de acción. Y la línea de acción es estandarizar en lo posible su gestión laboral. Nuestra Constitución, superior a toda ley, como sabemos, tiene una particularidad. Establece la llamada protección contra el despido arbitrario. El concepto de arbitrariedad es un concepto que en general se predica en el derecho de los actos estatales. Una resolución ministerial es arbitraria. Una sentencia judicial se dice que puede ser arbitraria. Pero en la reforma del 14 bis, de los años 56 y 57, lo asignaron a una conducta del empleador. ¿Por qué? Porque hay una idea de que el empleador es un poco gestor y juez privado. Entonces, mi recomendación es protocolice toda su gestión laboral. Salga de la zona de la arbitrariedad, porque ese concepto impregna toda la legislación laboral e impregna toda la interpretación jurisprudencial. Imagínense usted, si tuviéramos acá un pizarrón, no lo tenemos, ¿no? Un gran círculo donde en el centro está la conducta arbitraria. Usted, como empresa, tiene que ir hacia los bordes, hacer más transparente cada uno de esos procesos. Casos concretos que son reales y llegan a los tribunales todos los días. Acá en el panel anterior se decían levantar la mano, ¿no? Levanten la mano, ¿cuántos tienen protocolos en materia de violencia laboral en su empresa? Violencia laboral. Bueno, muy pocos. ¿Cuántos tienen protocolos en materia de discriminación vertical y horizontal? Muy pocos. ¿Cuántos tienen protocolos en manejo de comunicaciones de sistemas electrónicos en la empresa? Un poquito más. ¿Cuántos tienen protocolos en tema de licencias del personal? Bien, más. Ahora voy a ir un poquito más profundo. ¿A qué personas le asignan el cumplimiento de esos protocolos? O sea, su jefe de personal, aquel al que no va a controlar la asistencia, controlar la prestación, ¿es el mismo que le va a recibir una denuncia de acoso, por ejemplo? No, entonces, o no sería lo deseable, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que usted se vaya de lo subjetivo y va a lo objetivo, va a poder justificar que la actuación de la empresa no es arbitraria. Cuando usted logra eso, como empresa, está agregando valor. Si lo hace con el sindicato, mucho mejor, porque la Constitución ha establecido en la negociación colectiva una garantía y la Cámara Empresaria y los sindicatos son prácticamente los únicos sujetos privados que pueden formalizar normas
de carácter obligatorio sectorial, que pueden obligar a otros a cumplir normas, que son los convenios colectivos de trabajo. Cuando usted empieza esa dinámica, eso agrega valor, y entonces cuando se emplee las herramientas de la ley bases, usted ya va a tener un ecosistema formado y va a poder reducir los riesgos de controversias judiciales de lo que habló antes Patricia. Entonces, mi recomendación es no esperar sentado a que salga la reglamentación, a que la justicia comience a interpretarlo, a que ver si viene la Corte, a que en el medio no sabemos, un poco de lo que hablaba acá Alejandro, la inestabilidad. No, los modelos se van consolidando todos, los jurídicos también en el tiempo. Pero en el medio, en lo inmediato, hay toda una serie de tareas que el empleador puede hacer. No se olviden que en el sistema jurídico argentino, en función de este concepto y de otros que impregnan el sistema, los jueces califican el vínculo, califican la conducta del empleador y califican si ha sido justificado o no el despido. Y el derecho, como la economía, siempre va a encontrar su forma de reparación. Siempre, siempre. Hoy la ley bases nos habla de que la discriminación vuelve a un viejo concepto, no tan viejo, ahora nuevo, de los 90, en donde no habría reinstalación, sino que habría una indemnización agravada por discriminación. Bueno, hay que ver cómo camina todo eso, ¿no? Pero mientras tanto usted, como empresa, puede hacer una gran tarea de salir de la zona de lo que se llama, los americanos hablan de la zona de sospecha, y tener una gestión más transparente. Eso le va a permitir además crear un ecosistema, y eso va a hacer que además las personas de afuera y los operadores jurídicos vean que es una empresa seria, que tiene prestigio, que tiene un modelo de gestión laboral, y pueda usted incorporar de esa manera y hacer uso de las herramientas de contratación. Por eso hay empresas, Diego, que no están en el radar del juicio laboral. Hay empresas que no se las conoce. ¿Por qué? Porque han trabajado estos temas y los vienen trabajando hace mucho. Obviamente tienen más músculo, ¿no? Los abogados decimos tienen fierros también para hacerlo, estructuras son más grandes, pero aún sin ser una empresa grande, estas tareas se pueden llevar a cabo. Se puede contar con personal especializado, se pueden desarrollar líneas de acción y así ir entrenándose como si fuera un atleta olímpico para la carrera que impone también la relación laboral y la propia reforma que veremos cómo sigue caminando. Bien, está claro esto, y en algún punto es decir, no quedarse quieto a la espera de que alguien lo resuelva, ¿no? Exacto. Ahora, Gerardo, ya que te tenemos acá, obviamente te quiero preguntar un poco cómo está viviendo el sector, tremendamente golpeado por esta parálisis de la obra pública, pero también por la regresión de la obra privada. Y ya que te vamos a usar un poco de mirilla para que nos cuentes qué está sucediendo dentro del sindicalismo, si hay alguna posibilidad. Yo no quiero que levanten la mano para ver quién cree que hay que hacer algún tipo de reforma laboral, porque va a ser mayoría, ya es voto cantado en un auditorio así, pero si vos ves que en el mundo laboral o en el seno de la organización sindical tradicional, hay posibilidades de empezar a entablar algún tipo de camino que termine en alguna reforma un poco más ambiciosa quizás que lo que hay en la ley bases, y con las formalidades de una ley y no con un decreto como fue a principio de año. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Creo que es el gran tema, es un gran desafío de la sociedad ver cómo logramos nuevamente encauzar a la Argentina sobre lo que significa la cultura del trabajo y la disciplina laboral. Son dos cosas totalmente diferentes, aunque son necesarias en forma conjunta, porque si no
indudablemente es muy difícil que se puedan cumplir los ciclos productivos. Me parece que el diálogo es una llave maestra en encontrar distintos esquemas o lógicas en lo que es el desarrollo de la producción y el trabajo, atendiendo que para que haya empresas, digamos, tiene que haber trabajadores, para que haya trabajadores haya empresas. Por lo tanto, me parece que dentro de esa lógica tenemos que buscar un entendimiento soberano, cada sector tiene sus particularidades, pero atendiendo el hecho de tener una consigna de evitar la sospecha de un lado y del otro lado, me parece que se genera un proceso de armonía donde se establecen un affecto societatis, más allá de que cada uno representa intereses diferentes, pero en última, para el trabajador que trabaja en esa entidad empresaria, si ve que le va mejor, tiene la posibilidad de tener un mejor ingreso y una estabilidad laboral más saludable. Por lo tanto, es como que nos necesitamos mutuamente. Ahora, en el proceso de lo que significa en este momento el cliché de la reforma laboral, a mí me toca estar en la OIT de hace varios años, recorrer muchas veces como mediador en conflictos internacionales y observo que muchas de las condiciones que tienen nuestras leyes laborales se dan en el mundo. Y ahora la pregunta que me hago cuando, por ejemplo, estuve en Alemania, donde el proceso de inteligencia artificial, robótica, cibernética, tiene un adelanto comparativamente con Argentina de 10 a 15 años más o menos, ¿no? Nosotros estamos atrasados 10, 15 años en todo ese proceso. Ahora, sin embargo, cuando uno mira la tasa de desocupación que tiene Alemania, es de un 4%. Y acá muchas veces estamos hablando, en mucho debate, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial, la robótica, la cibernética? ¿Nos quedaremos sin trabajadores? ¿Cómo será esta historia? Bueno, sin embargo, en esos países desarrollados tienen la oportunidad de ser sustentable, que es una muy buena palabra. Sustentable no solamente es una condición de reivindicación de los derechos empresarios, cosa que me parece legítima, pero también sustentabilidad significa los derechos propios que merecen tener los trabajadores como tal, trabajadores o trabajadoras. Ahora, ¿cuál es el secreto que hay en Alemania, en Francia, en Holanda, un país que está 7 metros debajo del nivel del mar? Es que hay inversiones, hay reglas de juegos claras, hay un desarrollo económico, macroeconómico, financiero sólido, donde existe transparencia, donde existe seguridad jurídica. Porque a mí me parece que buscar caminos o ciertas explicaciones al drama que estamos viviendo en Argentina, con el nivel de desocupación y con el nivel de pobreza y el nivel de porcentaje de trabajadores y trabajadoras que están expuestos a vivir, digamos, en la clandestinidad o en la informalidad, tiene que ver con ese concepto de decir, aquí lo que está faltando, lo que está fallando es la administración, porque un país es como una empresa. Seguramente tu empresa, si vos no la sabés administrar, no le puedes echar la culpa a los demás. Esa es una responsabilidad tuya. Entonces, y pago las consecuencias, además. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar en el entendimiento del diálogo como llave maestra, para que nuestros políticos, porque son los políticos los que tienen que garantizar una sana administración, un desarrollo con un plan maestro, con un plan de desarrollo estratégico, donde la producción sea un valor fundamental, un concepto que no sea una variable de ajuste. Nosotros desde el movimiento sindical planteamos desarrollo, producción y trabajo. Esa trilogía es virtuosa, es una trilogía positiva en todo sentido. Beneficia a aquel que invierte y beneficia a aquel que desarrolla el trabajo con su capacidad laboral para que haya un productivo. Por eso me parece como que tenemos que salir del cliché, tratar de profundizar en serio, con responsabilidad ante la sociedad civil, que somos nosotros, que somos la voz de la demanda, pero insistiéndole a la política, a los políticos, más allá de la administración que sea, de que necesitamos un acumulado de gestión en gestión que nos dé perspectiva,
que nos dé la oportunidad de ser serio en la relación de que si queremos tener en serio pleno empleo, con el PBI actual que tenemos nosotros o con el que podamos lograr teniendo, por ejemplo, un 100% de un mercado interno funcionando, ¿con eso resolvemos el problema de nuestra demanda? No, nos queda un 30% de nuestra demanda en la calle o en la nada o sin destino. Por lo tanto, para tener una posibilidad de dar una respuesta contundente al 100% de nuestra demanda, necesitamos ser un país que salga a recorrer en el mar de la globalización, que salga a ganar mercado. Con nuestro propio mercado no resolvemos nuestros problemas ante la demanda que tenemos. Ahora, para salir a navegar el mar de la globalización, tenemos que pensar, ¿lo hacemos en una canoa? Como algunos pretenden ahora, sin Estado, sin mirada estratégica, sin desarrollo, sin perspectiva, sin plan, digamos, que sea sustentable, seguramente en el primer vendaval vamos a hundir. Por lo menos tenemos que construir, y creo que los argentinos tenemos potenciales para hacerlo, potenciales productivos que generan mucha inversión y van a generar mucho ingreso de divisa. Un transatlántico pequeño, de última generación, que tenga condiciones de navegar y soportar las tempestades. Ahora, para eso necesitamos una mesa, una plataforma de trabajo, donde estén los académicos, donde estén los científicos, donde estén los empresarios, estemos los trabajadores, para ver de qué manera tenemos que entregar algo para hacer ese plan de desarrollo estratégico exportador. Y donde los embajadores argentinos también tienen que cambiar su lógica, no ser solamente de protocolo, tienen que ser agentes que vendan en función de los intereses que representa la Argentina. O sea, esto significa un desarrollo estratégico con un plan sobre el diálogo, el consenso, para encontrar una Argentina diferente a la que tenemos. Bien, clarísimo. Roberto, sos profesor del IAE y director de Consensus. Pareciera que es la tarea más fácil la tuya, estamos todos de acuerdo, ¿no? En la teoría, y sin embargo, no se avanza. ¿Cuáles son, qué cosas hay que hacer? ¿Cuáles son los...? Sí, bueno, un gusto, se escucha, ¿no? Sí, un gusto estar aquí. Bueno, la verdad que Gerardo me vino muy bien, porque me pasó la pelota, y la verdad que, a ver, yo lo que sumo a este panel, yo decía, es un poco de optimismo, voy a ser optimista, y en estos términos. Primero, como profesor del IAE, soy fervoroso defensor del método de casos. O sea, cuando yo encuentro casos que andan bien, tiendo a desarrollar una teoría. Y bueno, les comento un poco la historia. O sea, Consensus es un centro de negociación y resolución de conflictos. En Argentina, obviamente, ¿qué pasó? Y que los conflictos sindicales fueron los que más golpeaban a la puerta. Y así fue como tuvimos que darle una respuesta desde teorías de negociación de Harvard y académicas y demás. Bueno, ¿cómo se aplica esto en Argentina? ¿Se puede usar esto para que empresas y sindicatos puedan navegar juntos? Bueno, y la realidad fue que sí. Hubo muchos casos, el primero fue con Telefónica hace unos cuantos años, aprendimos mucho, con Claudio Marín, un sindicalista de FOETRA, al cual aprecio mucho, además lo he llevado al IAE como expositor, y después comenzamos a trabajar, terminamos después en el sector automotor con Ricardo Peñarelli, pero si yo tuviera que compartir algo con los alumnis, que son, bueno, el corazón del IAE, los que están sentados aquí, yo diría lo siguiente. A ver, primero, soy un convencido, y en esto quiero ser cautelosamente, ¿no? Porque sé que es un tema difícil, a que no hay otra forma que construir consenso. O sea, no veo otra forma. Si usted me dice, si a mí Diego, como periodista así, me dice, Roberto, ¿cómo se puede generar empleo en Argentina? Y con construcción de consenso. No veo otra por la evidencia que yo tengo. Ahora, hay premisas para esto. Lo primero, digamos que yo diría, como premisa así central, general, para estos protocolos de relacionamiento sustentable, empresas y sindicatos, sería que hay como, digamos, hay una actitud de seguir un método. O sea, el consenso, lo que yo quisiera, digamos, manifestar es que no es voluntarista, ¿no? A veces estas mesas muy multitudinarias, que no tienen como un método, una agenda, no llegan realmente a buen puerto. Entonces, lo primero que diría, y sería un mensaje a los empresarios, sería animarse a cambiar un poco el paradigma del conflicto por el paradigma de la construcción de consenso. Y un consenso que apunte, y esto es lo interesante, Gerardo, que hemos vivido en muchos sectores, ¿no? Petróleo, alimentación, química, agroquímica, automotor, es el hecho de decir
podemos con los sindicatos llegar a, digamos, plasmar agendas de largo plazo que tengan que ver con atractividad de inversiones, que tengan que ver con generación de empleo, que tengan que ver con cómo adoptar para hacer de alguna forma equilibrado nuevas tecnologías de automatización. Cómo meter la inteligencia artificial, cómo manejar el ausentismo, problema enorme que hay a veces y que es un problema de sindicatos y de empresas. Esta es la agenda a largo plazo. Y esta agenda se tiene que lograr conversando, con método y con disciplina. Entonces, yo diría, si me permite, Diego, decir, bueno, ¿y cuál es la forma que una empresa puede intentar recorrer el camino del diálogo y el no conflicto? Bueno, lo primero sería considerar que la relación con los sindicatos es un proceso central de negocio. El proceso central de negocio para una empresa en Argentina es la relación con los sindicatos. Una vez que está hecho eso, el tema sería intentar un desprejuiciamiento en términos de decir, bueno, hay cosas del pasado, seguramente un país muy complicado, Argentina, con niveles de pobreza realmente que, no sé, generan como tensión. Bueno, seguramente hay heridas del pasado. Hacer lo que llamamos un reseteo emocional, que puede de alguna forma permitir un viaje hacia el futuro distinto. Y después lo que hay que hacer es tratar de recorrer un camino donde típicamente de negociación, donde haya como un compartir intereses generales, que son importantes, un preámbulo de intereses generales entre empresa y sindicato, intentar hacerlo. Yo me he sorprendido muchas veces, y se han sorprendido las empresas, que cuando les preguntamos al sindicato y a la empresa qué piensan de los clientes, qué piensan de los desafíos, hay muchas más coincidencias de las que se parecía a priori, ¿no? O sea, hay más temas que unen a los dos que temas que los separan. Una vez que está hecha esta base de affectio societatis, digamos, importante, el tema sería, digamos, comprometer recursos. La empresa tiene que comprometer recursos en términos de directivos que se sienten y sean estables y tengan un diálogo con los sindicatos en forma periódica. Yo lo llamo mesa chica y mesa grande, la mesa chica estratégica, que habla más bien de largo plazo, y la mesa operativa mensual. Pero tiene que haber un diálogo sistemático, disciplinado. Y de esa forma, bueno, se llegan cosas muy interesantes. A poder, inclusive, caso automotor, Toyota con Ricardo Piñanelli fueron juntos a Japón a defender una inversión para la Argentina, que competía con Tailandia y con Sudáfrica. Dos países que a todas luces, si lo ves desde el punto de vista empresarial, convenía poner la inversión ahí. ¿Por qué? Porque eran países de mano de obra más barata y países que tenían una red autopartista más abierta al mundo. Ahora, ¿por qué el board de Toyota dijo que la inversión de Zárate de 600 millones viene a Argentina? Porque dijo, me llama la atención poderosamente que estén sentados un sindicalista y el número uno de la empresa juntos defendiendo una inversión. Esto, dijo el board de Toyota, da una señal de sustentabilidad que nos atrae para poner inversiones. Entonces, para mí ese es el ejemplo más interesante de lo que se puede hacer cuando una empresa y un sindicato reman juntos. Pero diría, como para un poco cerrar y plasmar esto, ¿no? Es posible, pero esto requiere método y disciplina. O sea, el consenso no es un tema que uno dice, bueno, me siento a hablar, vamos a llevarnos bien, porque eso no va a ningún lado. Esto requiere compromiso de agenda y para dar un ejemplo, ¿no? Y con esto, digamos, a los alumnos que les gustan los casos. Te cuento del sector automotor, ¿no? Fueron 10 meses de trabajo en el IAE, 10 meses de trabajo donde toda la industria, todas las terminales automotrices, el sindicato de ESMATA, la UOM, los proveedores principales y los concesionarios se sentaron a plasmar lo que llamó Visión 2030 de la industria. Bueno, el primer día, yo no me voy a acordar, casi el decano que estaba en ese momento, Rodolfo, me dice, mira, ¿vos estás seguro que esto va a salir bien? Porque los gritos que había en esa mesa eran absolutos, era pura tensión, bueno, eran las heridas del pasado. Ahora, yo te saco la selfie 10 meses después se le entregó al presidente, en ese momento era Alberto Fernández, se le entregó en el sindicato, tenía 10 meses de estar en el gobierno, se le entregó, me tocó estar ahí junto con los empresarios y el sindicato, y se le entregó la carpeta del consenso logrado. 10 meses de trabajo. Con lo cual, yo, digamos, eso me esperanzó muchísimo, pero lo que dije es, ¿por qué se dio esto? Primero se dio porque había un método, pero segundo, el compromiso de la gente. Los número uno de las empresas estuvieron yendo al IAE 2 veces por mes, todo un día, durante 10 meses. O sea, tenés 20 días de número uno sentados para hacer consenso. Y el número uno del sindicato, lo mismo. O sea que hubo 40 días de número unos pensando, aflojando, peleándose, haciendo, como yo digo, los círculos concéntricos que se van uniendo. ¿Pero qué se logró? La visión 2030 de la industria, que luego se llevó al Congreso y se hicieron leyes que favorecieron al sector. Con lo cual, bueno, me ves que soy un entusiasta de esto, pero no veo otro camino, Gerardo, coincido con vos, de que el diálogo sistemático es la única forma para generar empleo. Bien, el reloj está muy cerca, pero les voy a pedir, no les voy a pedir por el sí o por el no, por razones obvias, para que contesten, pero sí pero muy rápido, si ven que este año se está hablando de otra manera del mercado laboral
pareciera como que lo que vino hasta ahora está llegando a un momento de agotamiento, si creen que hay posibilidades de que efectivamente avance una reforma laboral, al menos para que busque generar trabajo, más allá de, saquemos la palabra flexibilización que no gusta a nadie y demás, que genere condiciones para generar trabajo. Y por sí o por no, no tanto, pero sí muy breve cada uno, que me diga si crees que hay alguna semilla que pueda brotar este año, sí o no. Yo creo que sí, va a depender de todos nosotros, de que no lo pongamos en términos de disputa política, sino en función de intentar resolver los problemas concretos de nuestro pueblo, porque estamos obligados a evitar una catástrofe que puede vivir la Argentina. Yo digo siempre que Argentina no es las favelas de Río de Janeiro, no es México, no es Colombia, producto de que hay mucha organización y creatividad en el pueblo, pero con eso no resiste la Argentina. Hay que tratar de evitar una catástrofe social mayor en la Argentina, evitar que nuestros pibes y pibas, si no resolvemos el problema de la integración con derechos a una parte importante de nuestro pueblo, vamos a ver a nuestros pibes, no me cabe la menor duda, y lamentablemente como se viven en países o en las favelas de Brasil o en Colombia, y hay que evitarlo, y eso va a depender de todos los que estamos acá y de muchísimos otros actores que se tienen que sentar en mesas a pensar, a planificar, a construir consenso, pero a planificar estratégicamente para darle estabilidad con una perspectiva de desarrollo productivo, económico, social y con justicia para... O sea, sos optimista. Soy optimista. Bien. Ojo que dejó la vara alta, ¿eh? Por acá. Sí, creo que hay un primer paso dado, pero hay que encarar una evaluación total, sistémica, no parche. El parche es una curita que está en la guardia de un sanatorio, ¿no? Es la sala de emergencias. Hay que salir de la sala de emergencias. Y hay que hacerlo viendo cada uno de los involucrados cuál es su zona de lo que está dispuesto a acordar y cuál es su zona de resistencia. Porque nadie quiere suicidarse, ni inmolarse en sus derechos, en sus garantías. Pero en un poco lo que se ha dicho acá, es posible transitar ese camino y es posible hacerlo de una manera sistémica en donde pueda haber beneficios tangibles. Roberto, imagino que sí. Sí, pero digamos muy de línea con mi colega, asegurando por favor que salga de un consenso previo, efectivo, con disciplina, ¿no? A 10 años, pero que no sea impuesto, ¿no? Que sea trabajado por empresas y sindicatos, organizaciones sociales, dentro de una mesa de consenso. Ese sería mi... Gerardo. Sí, nosotros de un principio miramos desde el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. Y creemos que lo que peor podemos encontrar más allá de nuestra pertenencia política es desear que un gobierno le vaya mal, porque nos va a ir mal a todos y fundamentalmente con los problemas estructurales que tenemos en Argentina va a sufrir mucho más nuestro pueblo. Por lo tanto, está en nosotros la voluntad y decimos, ayúdate que te ayudaré. Indudablemente sobre la base del consenso, la concertación, cosa que no se viene poniendo en práctica desde hace muchos años en distintas fuerzas partidarias, es la gran llave maestra, reitero, y creo que coincido, tiene que haber una metodología donde se respete la institucionalidad del diálogo, sea algo serio, no una foto. Hace pocas horas he tenido la oportunidad de hablar con gente del gobierno y dice, no, necesitamos juntarnos y hacer una foto. No, la foto ya la tuvimos varias veces, no tiene sentido. El problema es el contenido de la convocatoria y no desperdiciar la oportunidad de esa voluntad que puedan tener los distintos sectores para lograr acomulgar en la definición en etapas, porque indudablemente para resolver los problemas estructurales de Argentina por lo menos nos va a llevar como mínimo 10 años. Bueno, y cerramos con Patricia como empezamos. Bueno, yo quiero tener esperanza y también creo que vamos a avanzar, pero creo que los empresarios y las empresarias necesitamos salir un poco de los 4 vértices de nuestro escritorio y participar. Tener representación también en las cámaras, en las uniones industriales. Yo recién escuchaba hablar de
los reglamentos, los códigos. La verdad, yo participo de la red de mujeres de la industria argentina y nos formamos, nos capacitamos, aprendemos, hacemos networking. Creo que los empresarios tenemos que unirnos más, las empresarias, y estar en esas mesas donde realmente también se van a definir las cuestiones que hacen a nuestras industrias. Porque realmente en las pymes hay mucha brecha. No es lo mismo lo que le pasa a una empresa de 100 operarios que a la mía que tiene 20. Entonces, me parece que tenemos que trabajar juntos para que después, junto a los sindicatos, junto al Estado, podamos encontrar esos consensos necesarios. Yo estoy segura que lo vamos a lograr. Los empresarios pymes somos resilientes, somos creativos, somos curiosos, queremos invertir. En el ADN nuestro está eso. Pero la verdad es que siento que hay una crisis de participación y tenemos que salir de nuestra silla, tenemos que tener una mirada un poquito más amplia, mirar en largo plazo, mirar para adelante y participar, comprometernos. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos, realmente ojalá que avancemos en algún camino, ¿no? Pareciera como que están algunas condiciones dadas, hay temas sobre la mesa que antes eran tabú y ahora se pueden hablar. En mi parte les agradezco mucho, el reloj escupe 4 ceros en rojo, le agradezco a DIAE porque me haya convocado y en nombre de todos mis compañeros que alguna vez pasamos por el DIAE les queremos agradecer por muchas cosas que nos enseñaron y sobre todo y un pedido especial que siempre hacemos en el grupo de chat, nunca dejen, señores del DIAE, de hacer el flan, ¿no? Que tanto nos gustaba cuando estábamos en la presión. Muchísimas gracias y ahora seguramente hay un café.